Tras conseguir nuestra ecuación booleana a través de suma de productos en minitérminos, encontraremos nuestra tabla de verdad y nuestro circuito. Veremos que tenemos 5 ANDs, en el cual el primer AND tenemos un inversor en X y un inversor en Z, en el segundo AND tenemos un inversor en X, en el tercer AND tenemos un inversor en Y y uno en Z, en el cuarto AND tenemos un inversor en y en el quinto AND no tenemos ningún inversor. Estos ANDs estarán conectados a una compuerta OR. Cuando X es 0, Y es 0, Z 0, el resultado nos dará 0. Cuando X es 0, Y es 0, Z 1, el resultado nos dará 0. Cuando X es 0, Y 1, Z 0, el resultado será 1. Cuando X es 0, Y 1, Z 1, el resultado es 1. Cuando X es 1, Y 0, Z 0, el resultado es 1. Cuando X es 1, Y 0, Z 1, el resultado es 1. Cuando X es 1, Y 1, Z 0, el resultado es 0. Cuando X es 1, Y 1, Z 1, el resultado es 1. Tras conseguir una reducción a través del método del mapa de Kernoff, veremos que nuestra ecuación se ha hecho mucho más pequeña, usando solamente 3 ANDs, en la cual en la primera AND la X tendrá un inversor, en la segunda AND la Y tendrá un inversor y en la tercera A no tendrá ningún inversor, y estas 3 ANDs estarán conectadas a una OR. Cuando X es 0, Y es 0 y Z 0, el resultado es 0. Cuando X es 0, Y es 0 y Z 1, el resultado es 0. Cuando X es 0, Y 1, Z 0, el resultado es 1. Cuando X es 0, Y 1, Z 1, el resultado es 1. Cuando X es 1, Y 0, Z 0, el resultado es 1. Cuando X es 1, Y 0, Z 1, el resultado es 1. Cuando X es 1, Y1, Z0, el resultado es 0. Cuando X es 1, Y1 y Z1, el resultado es 1. En este circuito podemos ver que contamos con una compuerta AND de 3 entradas que contiene las entradas A, B y C para tener a la salida A, AND C, AND B. Luego contamos con una compuerta NAND que a las entradas tiene A inversa y C inversa. Para a la salida tener A inversa, AND C inversa, inverso, todo eso. En la salida de esta compuerta va a una AND de 3 entradas que en las otras entradas tiene A normal y B inversa y la señal anterior. Para esa salida va a una compuerta OR junto con la salida de la entrada A, B, and C. Para tener a la salida A and B and C or A and B negada and A negada and C negada y todo eso negado. Cuando tenemos a las entradas A0, B0, C0, tenemos la salida 0. Cuando tenemos A0, B0, C1, tenemos la salida 0. Cuando tenemos A0, B1, C0, tenemos la salida 0. Cuando tenemos A0, B1, C1, tenemos a la salida 0. Cuando tenemos A1, B0, C0, tenemos a la salida 1. Cuando tenemos A1, B0, C1, tenemos a la salida 1. Cuando tenemos A1, B1, C0, tenemos a la salida 0. Cuando tenemos A1, B1, C1, tenemos a la salida 1. Al realizar múltiples operaciones de simplificación, llegamos a la conclusión de que el circuito anterior, en su manera simplificada, es A and B negada or C. En este circuito tenemos una negación, una compuerta NOT en la salida, en la entrada B, y una compuerta OR que tiene
por entradas B negada y C. Y finalmente tenemos una compuerta AND con entradas de A y B negada o C para tener a la salida A AND B negada o C. Cuando tenemos a las entradas A0, B0, C0, tenemos a la salida 0. Cuando tenemos A0, B0, C1, tenemos a la salida 0. Cuando tenemos A0, B1, C0, tenemos a la salida 0. Cuando tenemos A0, B1, C1, tenemos a la salida 0. Cuando tenemos A1, B0, C0, tenemos a la salida 1. Cuando tenemos A1, B0, C1, tenemos a la salida 1. Cuando tenemos A1, B1, C0, tenemos a la salida 0. Cuando tenemos A1, B1, C1, tenemos a la salida 1. Para este circuito ocuparemos una compuerta OR de 3 entradas, una AND de 4 entradas, una AND de 3 entradas, dos AND de 2 entradas y una NAND de 3 entradas. Y aparte, 6 compuertas NOT. Para empezar, conectaremos a una compuerta AND de 2 entradas, la entrada A con un inversor, dando A negada, y la entrada C, dando como resultado después de salir de la compuerta como A negada AND C. Luego conectaremos la entrada A con otro inversor, dando A negada, B pasando directo y D pasando directo. Esto a la compuerta NAND de 3 entradas, dando como resultado A negada AND B AND D, todo negado. Estos dos resultados los conectaremos a una compuerta AND de 2 entradas, dando como resultado A negada AND C AND A negada AND B AND D negados. Luego conectaremos a una AND de 4 entradas, la entrada A con un inversor, dando como resultado A negada, la entrada B normal, C con un inversor dando C negada y D con un inversor, dando como resultado D negada. A la salida de esta compuerta da como resultado A negada, AND B, AND C negada, AND D negada. Por último, a la compuerta AND de 3 entradas conectaremos A normal, B con una compuerta NOT, dando como resultado B negada, y C pasando normal. Después de la salida de la compuerta, da como resultado A AND B negada AND C. Esos tres resultados los conectaremos a una compuerta OR de 3 entradas, dando como resultado A negada AND C AND A negada AND B AND D, todo esto negado. OR A negada AND B AND C negada AND D negada AND OR A AND B negada AND C. Para la ecuación Z es igual a negada AND C AND A negada AND B AND D, todo negado, OR A negada AND B AND C negada AND D negada, OR A AND B negada AND C. La tabla de verdad queda: cuando las entradas A es igual a 0, B 0, C 0, D 0, la salida es 0. Cuando las entradas es A 0, B 0, C 0, D 1, la salida es 0. Cuando las entradas son A 0, B 0, C 1, D 0, la salida es 1. Cuando las entradas son A 0, B 0, C 1, D 1, la salida es 1. Cuando las entradas son A 0, B 1, C 0, D 0, la salida es 1. Cuando las entradas son A es igual a 0, B 1, C 0, D 1, la salida es 0. Cuando las entradas son A 0, B 1, C 1, D 0, la salida es 1. Cuando las entradas es A 0, B 1, C 1, D 1, la salida es 0. Cuando las entradas son A 1, B 0, C 0, D 0, la salida es 0. Cuando las entradas son A 1, B 0, C 0, D 1, la salida es 0. Cuando las entradas son A 1, B 0, C 1, D 0, la salida es 1.
Cuando las entradas son A1, B0, C1, D1, la salida es 1. Cuando las entradas son A1, B1, C0, D0, la salida es 0. Entradas son A1, B1, C0, D1, la salida es 0. Cuando entradas son A1, B1, C1, D0, la salida es 0. Cuando entradas son A1, B1, C1, D1, la salida es 0. Para la simplificación del circuito ocuparemos una compuerta OR de 3 entradas, tres compuertas AND, 2 de 3 entradas y una de 2 entradas. La de 2 entradas conectaremos la entrada B con un inversor y la entrada C, dando como resultado B negada AND C. A la de 3 entradas le conectaremos la entrada A con un inversor, dando como resultado A negada, la entrada C y la entrada D con un inversor, dando como resultado D negada. A la salida de la compuerta da A negada, AND C, AND D negada. Y la última compuerta AND de 3 entradas le conectaremos la entrada A con un inversor, B pasando directo y D con un inversor, dando como resultado A negada, AND B, AND D negada. Esos tres resultados lo conectaremos a una compuerta OR de 3 entradas, dando como resultado B negada, AND C, OR A negada, AND C, AND D negada, OR A negada, AND B, AND D negada. Para la simplificación de la ecuación anterior, Z igual a B negada, AND C, OR A negada, AND C, AND D negada, OR A negada, AND B, AND D negada, la tabla queda así. Cuando las entradas A es igual a 0, B igual a 0, C es 0, D 0, la salida es 0. Cuando la entrada es A0, B0, C0, D1, la salida es 0. Cuando las entradas son A0, B0, C1, D0, la salida es 1. Cuando las entradas son A0, B0, C1, D1, la salida es 1. Cuando las entradas son A0, B1, C0, D0, la salida es 1. Cuando las entradas son A0, B1, C1, D1, la salida es 0. Cuando entradas son A0, B1, C1, D0, la salida es 1. Cuando entradas son A0, B1, C1, D1, la salida es 0. Cuando entradas son A1, B0, C0, D0, la salida es 0. Cuando entradas son A1, B0, C0, D1, la salida es 0. Cuando las entradas son A1, B0, C1, D0, la salida es 1. Las entradas son A1, B0, C1, D1, la salida es 1. Las entradas son A1, B1, C0, D0, la salida es 0. Cuando la salida de entrada es A1, B1, C1, D1, la salida es 0. Cuando entradas son A1, B1, C1, D0, la salida es 0. Cuando entradas son A1, B1, C1, D1, la salida es 0. Para el siguiente circuito ocuparemos una compuerta AND de 3 entradas, una OR de 2 entradas, una OR de 3 entradas y dos compuertas NOT. Para empezar conectaremos a la compuerta OR de 2 entradas la entrada A con un inversor dando resultado A negada y la entrada B, dando como resultado la salida de la compuerta A negada OR B. Luego a la compuerta OR de 3 entradas conectaremos A directo, B directo y D directo, dando como resultado la salida de la compuerta A OR B OR D. Y luego conectaremos un inversor a la entrada D, dando como resultado D negada. Estos tres resultados los conectaremos a una compuerta AND de 3 entradas, dando como resultado A negada OR B, AND A OR B OR D, AND D negada. Para la expresión X es igual a negada OR B, AND A OR B OR D, AND D negada, la tabla queda así. Cuando las entradas A igual a 0, B0, D0, la salida es 0. Cuando las entradas son A0, B0, D1, la salida es 0. Cuando las entradas son A0, B1, D0, la salida es 1.
entradas son A0, B1, D1, la salida es 0. Entradas son A1, B0, D0, la salida es 0. Entradas son A1, B0, D1, la salida es 0. Entradas son A1, B1, D0, la salida es 1. Entradas son A1, B1, D0, la salida es 0. Para la simplificación del circuito anterior, solo ocuparemos una compuerta AND de dos entradas, conectándolo a la entrada B directa y a la entrada D con un inversor, dando como resultado D negada. A la salida de la compuerta AND da como resultado B AND D negada. Para la simplificación de la expresión anterior, X igual a B AND D negada. La tabla queda así. Cuando entradas son B0, D0, la salida es 0. Cuando entradas son B0, D1, la salida es 0. Cuando entradas son B1, D0, la salida es 1. Entradas son B1, D1, la salida es 0. En este circuito utilizamos dos compuertas AND para A y B. Dentro de esta A tiene un inversor, otra compuerta para A y B, pero ahora el B con inversor, y un AND más para unir las otras dos compuertas. Cuando tenemos una entrada de A0, B0, tenemos una salida de 1. Cuando tenemos una entrada A0, B1, tenemos como salida 0. Cuando tenemos una entrada A1, B0, tenemos como salida 0. Cuando tenemos una entrada A1, B1, tenemos como salida 1. A través de las leyes de Boole y de Morgan, reducimos la expresión formando una expresión XNOR, donde A XNOR B es el resultado. Cuando tenemos una entrada de A0, B0, tenemos una salida de 1. Cuando tenemos una entrada A0, B1, tenemos como salida 0. Cuando tenemos una entrada A1, B0, tenemos como salida 0. Cuando tenemos una entrada A1, B1, tenemos como salida 1. De inicio cuenta con dos compuertas de tipo AND de dos entradas cada una. En una de ellas se tiene A y B como entrada, por ello se genera a la salida A AND B. En la siguiente compuerta AND se tiene B y C como entrada, generando entonces B AND C a su salida. Posteriormente, esta misma salida pasará a ser la entrada de una compuerta de tipo NOR de dos entradas. Su segunda entrada de la compuerta vendrá de la literal A, pero en esta entrada se presenta un inversor. Por ello, a la salida de la compuerta NOR se obtiene la expresión A negada or B and C negado. Ahora pasará a ser la entrada de una compuerta de tipo AND de dos entradas. Su segunda entrada vendrá de la compuerta cuyas entradas fueron A y B. Por ello, la expresión que describe a todo el circuito será entonces X igual a and B, abrimos un paréntesis, A negado, or B and C, cerramos paréntesis, negado. La expresión X igual a and B, abrimos paréntesis, A negada, or B and C, cerramos paréntesis, negado, su tabla de verdad se comporta de la siguiente manera. Cuando A está en 0, B en 0, C en 0, tenemos una salida en 0. A en 0, B en 0, C en 1, su salida es 0. Si A está en 0, B en 1, C en 0, la salida es 1. Si tenemos A en 0, B en 1, C en 1, la salida es 0. Si tenemos A en 1, B en 0, C en 0, la salida es 0. Si tenemos A en 1, B en 0, C en 1, la salida es 0. Si tenemos A en 1, B en 1, C en 0, la salida es 1. Si tenemos A en 1, B en 1, C en 1, la salida es 0. Podemos observar la manera simplificada de todo el circuito anterior, es decir, con una sola compuerta de tipo AND de 3 entradas, pero con una inversión en una de ellas, se puede representar el circuito anterior. Podemos ver que ahora las entradas de esta compuerta AND son A, B y C,
pero en esta entrada se presenta el inversor. Por ello, a la salida se obtiene entonces x igual a and b and c negada. Ahora se tiene la expresión x igual a and b and c negada, lo cual significa que es la forma simplificada de la ecuación anterior. Su tabla de verdad será menos extensa, pero contendrá las mismas 8 combinaciones de entrada. Si A está en 0, B en 0, C en 0, se obtiene una salida en 0. A en 0, B en 0, C en 1, la salida es 0. Si A está en 0, B en 1, C en 0, la salida es 0. A en 0, B en 1, C en 1, la salida es 0. Si A está en 1, B en 0, C en 0, la salida es 0. A en 1, B en 0, C en 1, la salida es 0. A en 1, B en 1, C en 0, la salida es 1. A en 1, B en 1, C en 1, la salida es 0.